Hoy traigo chamarrita porque está haciendo mucho frío. Vamos a hablar sobre los canales automatizados. Una de las cosas que mucha gente llegó a hablar durante este año dentro de YouTube y probablemente mucha gente vaya a empezar a trabajar durante el 2023. Hace poco en mi otro canal donde hablo sobre creación de contenido expliqué un poquito más a fondo sobre cómo nos va a afectar el hecho de que existan las inteligencias artificiales y cuántos canales se van a crear con esto. Pero hoy te voy a venir con información importante que te va a servir mucho para que tú puedas empezar a crear tu propio canal semi automatizado. Y te digo semi automatizado, va a haber solamente una sola cosa que vas a tener que hacer tú para que puedas empezar a tener tu propio canal de YouTube. Y lo subo aquí principalmente porque pues vas siendo algo más relacionado con el dinero. No creo que vayas a crear este canal por gusto o por pasión, simplemente porque quieres hacer dinero, porque en realidad el tiempo que le vas a dedicar va a ser muy poco y solamente le vas a dedicar a la parte de edición. Así que pues vamos para allá. Para poder crear los guiones solamente tenemos que tener la idea de lo cual queremos. ¿Qué pasa si entras en un agujero negro? Le das en enter y te va a empezar a explañar un montón de contenido para que tú ya tengas ese texto a la mano. Bueno, si ves, aquí ya me generó un guión completo sobre qué pasa si entras dentro de un agujero negro. Si quisieras que fuera todavía más extensa la información, le puedes dar aquí donde dice regenerar respuesta, o puedes poner incluso de cuántas palabras quieras que sea el guión. Una vez ya tengas tus partes del guión y ya tengas listo de lo que quieras hablar, vas a descargarte esta aplicación que se llama Balabolka. La descargas o si te da miedo instalarla, puedes utilizar la versión portátil que aparece aquí. Ya lo único que tenemos que hacer es simplemente nos vamos aquí, elegimos de lo que queremos hablar en el tema y lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la parte de herramientas, servicio de TTS en línea, y aquí vamos a pegar el texto. Luego aquí abajito vamos a marcar donde dice Microsoft Azure. Desmarcamos la opción que dice clave API y vamos a elegir cualquiera de las voces que más nos interese. En este caso voy a elegir la voz de Jorge. Y puedes elegir incluso el tipo de estilo que le quieras poner a la voz neuronal. Tenemos la versión de chat y la versión de cheerful. Yo prefiero la versión de cheerful porque es un poquito más animada. Le pones algún nombre a tu archivo. Vamos a ponerle prueba de audio. Y le das en guardar. Esperas a que termine el proceso de guardado. Y una vez haya terminado, simplemente te vas aquí donde dice examinar. Y te va a aparecer aquí el archivo para que tú puedas empezar a trabajar con él. Si quieres reproducirlo, le das aquí donde dice reproducir audio y te va a estar dando la reproducción para que veas cómo se escucha. Si entras en un agujero negro, no podrías salir de él. Los agujeros negros son objetos extremadamente densos y masivos que tienen una gravedad tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ellos. ¿Ven? Entonces, en este caso, pues ya tenemos el audio y el guión. Y nos tomó menos de 3 minutos. Ahora vamos a la parte larga, que es donde más nos vamos a llegar a demorar, que va a ser la parte de la edición. Ahora puedes utilizar cualquier editor, yo te puedo recomendar varios. Puedes utilizar DaVinci Resolve, es un editor gratuito y puedes empezar a trabajar con ese. Es el DaVinci Resolve, simplemente lo descargas y ahí puedes empezar a editar. Este no tiene marca de agua y se ve bastante bien. Puedes utilizar también CapCut.com, que es otro editor de video completamente gratuito y también ya tiene su versión de Windows donde puedes empezarlo a descargar. Si ves, tienen sus stocks videos, que son prácticamente videos que tú puedes ir agregando ya desde aquí, desde la biblioteca. La desventaja es que son muy poquitos y no hay tanta información. Ahí más bien tendrías que buscarlos por tu cuenta, que es una de las ventajas que tienes con InVideo. Que aquí, si por ejemplo yo quisiera crear un nuevo video, vamos a irnos a la parte del editor, vamos a ponerle landscape. Le puedes aquí buscar en la parte de videos, le pones por ejemplo espacio, se tarda un poquito porque empieza a buscar en todas partes y mira, aquí ya tenemos un poquito más de videos stocks. Se tarda un poquito en cargar porque te carga varios, o sea, no es como que solamente estos, sino que hay más. Y tú puedes ir bajando y bajando hasta que encuentres uno que te llame la atención. Simplemente le haces aquí y ya te lo va agregando a tu tiempo, a tu línea de tiempo. Ya nada más le das en play y ya vas a estar viendo el video. Y simplemente lo arrastramos hasta la línea de tiempo. Y de esa manera aquí nosotros podemos controlar la línea de tiempo hasta donde nosotros querramos que termine nuestro audio. Necesitas palabras que tengan que ver con los elementos de los cuales estamos hablando. Ya lo único que te queda por hacer es darle clic aquí donde dice exportar. Eliges la calidad. En este caso, como yo tengo una cuenta premium, pues lo puedo exportar en 1080p. Y aquí va a empezar el proceso de renderizado. Yo ya puedo cerrar aquí la página, puedo darle clic en la X porque esto trabaja en la nube. Entonces yo no tengo que estar preocupándome por dejar la computadora encendida o algo, porque esto ya lo va a hacer de forma automática. Cuando esté terminado, pues me va a llegar directamente la notificación por correo electrónico para nada más descargarlo de aquí y subirlo a mi canal de YouTube. Y esto lo puedo empezar a hacer varias ocasiones. 30 minutos, 20 minutos al día es lo que te podría tomar en general
Esto principalmente por estar buscando los videos que tengan que ver con el contenido. Eso sí te comento, la parte del editor, pues eso ya va por tu cuenta. Ya te comenté algunos, 2 gratuitos y uno de paga, que más te interesen. De todas maneras, los editores te los dejo aquí en la descripción por si quieres ir a buscarlos y probar a ver con cuál más te adaptas. Pero a fin de cuentas, lo que más te va a llegar a demorar va a ser la edición, pero la otra cosa que también te tomaba mucho tiempo, que era la parte de buscar un guión, una idea y aparte de grabar la voz, esa ya la tienes. Entonces, espero que esta información te sirva mucho para que empieces a monetizar tu canal de YouTube. Si quieres saber más a detalle cómo monetizar en YouTube y cómo funciona todo este proceso, te voy a dejar este video por acá para que vayas a verlo con más información a detalle. Que tengas un excelente día y felices ingresos.